Domingo 12 de mayo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el Evangelio de hoy nos narra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Justo después de la resurrección, el Señor ascenderá a los cielos manifestando su gloria. Y vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, evangelizar, un dulce privilegio. Segundo, Dios te respalda. Tercero, ¿qué significa la ascensión de Jesús? Vamos con el primer punto. Evangelizar, un dulce privilegio. Cuando el Señor sube a los cielos, deja una clara instrucción a los apóstoles: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y en cabeza de los apóstoles deja este mandato a todos aquellos que quieran ser cristianos, que quieran seguir a Jesús. Evangelizar entonces es, en primer lugar, una obligación. Una obligación porque aquel a quien seguimos, aquel a quien amamos, aquel a quien pertenece nuestro corazón, es decir, Cristo Jesús, nos ha dicho que debemos evangelizar. Y si decimos amar a Jesús y si decimos que Él es nuestro Señor, debemos obedecerlo. Pero lo bello es que es la más hermosa y dulce de todas las obligaciones. ¿A quién no le gustaría contar a otras personas las mejores noticias? Tú eres escogido, por ejemplo, para contar a una persona que aquel familiar enfermo se ha salvado. Eres escogido para contar a otro que aquel familiar secuestrado ya está libre. Eres escogido para contar a alguien que acaba de ganarse la lotería. Contar buenas noticias es una maravilla, pues nosotros tenemos la mejor de las noticias. El Evangelio significa precisamente eso, la buena noticia, y es la mejor de todas las noticias. Antes éramos esclavos de Satanás y merecíamos el infierno, y ahora, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo, somos libres. Somos libres y nos ganaron el cielo eternamente. Cristo nos prepara una morada en el cielo para que vivamos eternamente con Él. Es un dulce privilegio. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 900 nos recuerda esto y nos dice que esto no es algo solo de sacerdotes, religiosas, personas consagradas, sino incluso de laicos como tú y como yo, aquellos que no somos sacerdotes. También tenemos la obligación y el dulce privilegio de evangelizar. Escuchemos el Catecismo en el numeral 900. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuanto solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. ¡Qué hermoso texto! Estamos llamados nosotros a evangelizar. Y Benedicto XVI decía que los laicos no son simplemente cooperadores de los sacerdotes. Decía que somos corresponsables de la evangelización. Es decir, no solamente estamos llamados a cooperar en lo que los sacerdotes nos necesiten, en la parroquia, en los diferentes ministerios, pero que además somos corresponsables, es decir, tenemos la responsabilidad también de anunciar el Evangelio. Evangelizar, un dulce privilegio, y tú y yo debemos hacerlo. Inventémonos las mejores maneras, tengamos un espíritu creativo para llevar el Evangelio, pero hagámoslo. Segundo, Dios te respalda. Para esa misión tan importante de anunciar el Evangelio, el Señor no nos deja solos, porque pudiéramos decirle a Dios: yo no soy capaz. Estás poniendo algo que supera mis fuerzas. Y efectivamente, con nuestras propias fuerzas no somos capaces, pero Él nos respalda. Es decir,
Él proporciona las gracias necesarias para poder anunciar el Evangelio. Y así dice que los que crean echarán demonios en su nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, beberán veneno mortal y no morirán, impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia y sabemos con seguridad que al principio estos dones carismáticos, estas gracias extraordinarias, fueron abundantes en la Iglesia naciente porque Dios a través de esto favorecía la extensión del Evangelio. Pero luego, cuando el Evangelio estaba suficientemente extendido, fue decayendo poco a poco la presencia de estos signos extraordinarios. Creo que este es un buen momento en el que le podemos pedir al Señor nuevamente estos signos extraordinarios, que recordemos la sobrenaturalidad del Evangelio, que no nos quedemos predicando un evangelio meramente humano, meramente natural, un evangelio con nuestras propias fuerzas, sino que le pidamos a Dios a través del Espíritu Santo que nos conceda nuevamente en su iglesia estas gracias, porque nos encontramos nuevamente en un mundo desevangelizado, en un mundo que regresa al paganismo, en un mundo que necesita volver a ver estos signos del cielo para ver si a través de ellos vuelven a creer. Y digo para ver si vuelven a creer porque recuerden que aún los más extraordinarios signos dejan libertad al hombre para decidir si aman a Dios o no lo aman. ¿Qué más extraordinarios signos que los que hizo Jesús en presencia de los fariseos? Y la inmensa mayoría de ellos se resistieron a creer. No estamos diciendo que estos signos sean garantía automática de que la gente creerá, pero podemos asegurar que ayudan mucho a la fe de aquellos que tienen un corazón bien dispuesto. Más allá de los signos y señales extraordinarias, podemos decir que cada una de estas manifestaciones que narra el Evangelio esconde también un significado más profundo. Y así, por ejemplo, el Señor dice que quienes crean expulsarán demonios en el nombre del Señor. Yo he presenciado exorcismos con exorcistas oficiales de las diócesis y he visto el poder de Jesús sobre los demonios. Pero también tenemos un llamado todos de sacar los demonios de nuestra sociedad, los demonios de la impureza, los demonios de la avaricia, los demonios de la soberbia, sacar los demonios de tantas injusticias sociales, los demonios de las terribles oscuridades que hay en el corazón de las personas. Y obviamente aquí me refiero ya no solo a los demonios como presencia espiritual real, como ángeles caídos, sino también a los efectos que estos ángeles crean en la sociedad. Estamos llamados también a hablar lenguas nuevas. ¿Qué mejor lengua que el lenguaje del amor? La lengua que todos entienden. Dicen que el inglés es el idioma oficial. Yo creo que hay un idioma más importante que el inglés y es el idioma del amor. Muy bien todos los que aprenden inglés y muy bien que a nuestros hijos les enseñemos todas las lenguas y desarrollemos sus capacidades, pero hay un lenguaje más importante, el lenguaje del amor. Y estamos llamados a hablar esa lengua nueva, porque es un lenguaje que todo el mundo entiende. Todo corazón es sensible al amor, todo corazón es sensible al lenguaje del amor. Dice el Evangelio que cogerán serpientes en sus manos y beberán su veneno mortal y no les hará daño. ¿Cuántas veces nos vemos en graves peligros? ¿Cuántas veces nos vemos rodeados de auténticas serpientes? No sé cuál sea tu serpiente, si una mala persona que te quiere hacer daño, si una circunstancia adversa, no sé cuál sea la serpiente que te quiere morder en ese momento. Y sin embargo, el Señor nos saca incólumes, nos saca sanos en medio de esas situaciones porque creemos en Él. Impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Repito, ojalá pudiésemos ver más frecuentemente el don extraordinario de sanar enfermos. Pero mientras tanto, los que no tenemos ese don, sí podemos ayudar con la palabra de consuelo, con la compañía amorosa, enjugando las lágrimas, prestando los hombros para que nuestros seres queridos lloren sobre ellos en medio de sus dificultades. Podemos sanar corazones, podemos ayudar a hacer presencia de Cristo en medio de ellos. Dios te respalda. Todas estas gracias te las da Dios. Y si eres bendecido con gracias extraordinarias, cuidado, no vayas a creer que esto es un signo de santidad. No vayas a creer que tienes dones sobrenaturales porque eres más santo que otros. Recuerden que los dones son gratis. Es decir, se reciben no porque tenga mérito para recibirlos, sino porque Dios lo ha querido. Y por consiguiente, se dan sin ningún tipo de cobro. Se dan gratuitamente. Lo que gratis recibiste, gratis dadlo. Tercero, ¿qué significa la ascensión de Jesús? El Evangelio termina diciendo que después de esto, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Para comprender adecuadamente esto, quisiera leer un pequeño extracto de la explicación que, a mi modo de ver, una de las mejores Biblias que en español que existen, la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, tiene respecto a este pasaje. Y así dice:
se sentó a la diestra de Dios. Jesús, terminada así su misión de maestro y su epopeya de víctima redentora, inicia aquí la plenitud de su misión, esencialmente sacerdotal, intercediendo sin cesar por nosotros ante el Divino Padre, a quien presenta sus llagadas manos, desbordantes de sus méritos infinitos, hasta que llegue la hora en que el Padre le cumpla la promesa de ponerle a sus enemigos por escabel de sus pies. Es decir, así como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios en el Arca de la Alianza para mostrar la ofrenda como satisfacción por los pecados del pueblo, y así de alguna manera cada año iba reparando los pecados del pueblo, Jesús en esta ocasión sube ante la presencia del Padre como sumo y eterno sacerdote, y ya no va a presentar una ofrenda, sino su propia vida entregada en la cruz. Muestra sus llagas abiertas, muestra la sangre que derramó por la redención de los hombres al Padre Celestial. Y esta ofrenda que hace Cristo es única e irrepetible. Por eso en la Eucaristía no es que repitamos nuevamente la muerte de Jesús, sino que la renovamos. Y cada Eucaristía es la unión con Cristo sacerdote que está ante la presencia del Padre después de la ascensión al cielo, mostrando sus llagas, esperando el momento en que el Padre decida que los enemigos de Cristo sean puestos debajo de sus pies. Y en ese momento volverá el Señor en gloria para juzgar a vivos y muertos, tal como lo dice el credo. Oremos. Amado Señor, hoy nos llamas de nuevo a evangelizar, a anunciar al mundo entero que has resucitado, que has subido al cielo y que volverás lleno de gloria a juzgar a vivos y muertos. Y esto no solo es un deber, esto no solo es un mandato, esto además es un dulce privilegio. Gracias, Señor, por confiarme este ministerio tan precioso que es anunciar tu palabra. Ayúdame a hacerlo con dignidad, con coherencia. Ayúdame a ser digno de aquel cargo que me has dado, ser anunciador de tu palabra, y no solo a mí, sino a cada bautizado que intenta tomarse en serio su fe. Y yo te doy gracias porque en este ejercicio de evangelización tú nos respaldas, no nos abandonas. Al contrario, Señor, manifiestas que estás con nosotros. Manifiestas que en nuestra vida, cuando nos esforzamos por cumplir tu voluntad, nos acompañas siempre. Finalmente te doy gracias, Señor, porque estás ante tu Padre Celestial. Estás ante Él intercediendo por nosotros. Sigues frente a Él mostrando tus llagas, mostrando las heridas de tus manos, de tus pies, de tu costado, diciéndole al Padre que siga teniendo misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de cada uno de nosotros para que pronto podamos gozar de una auténtica conversión. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, evangelizar, un dulce privilegio. Segundo, Dios te respalda. Tercero, ¿qué significa la ascensión de Jesús? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de ser auténticos evangelizadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.